vamos a ver un poco de embriología del sistema nervioso, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se forma el sistema nervioso central. Ya sabemos que el sistema nervioso central, una parte del sistema nervioso, en este momento estoy hablando solo del sistema nervioso central. El sistema nervioso central viene de una estructura embriológica llamada tubo neural. Eso ya lo vimos anteriormente. Para poder entender el origen de esta estructura y lo que posteriormente generará, es necesario entender cómo se llega a este punto en el embrión, por lo que estudiaremos algunos aspectos generales del desarrollo embriológico, como un breve repaso, en el caso de las personas que ya lo saben, o una introducción a lo que es el estudio de la embriología propiamente tal. Entonces tenemos distintos periodos del desarrollo intrauterino. En general dividimos el periodo de desarrollo intrauterino en dos: periodo embrionario, que es desde la fecundación hasta la 8ª semana, y el periodo fetal de la 9ª semana en adelante. A su vez, el periodo embrionario se divide en 3 periodos importantes: periodo presomítico, periodo somítico y periodo metamórfico. El periodo presomítico cubre las primeras 3 semanas de vida, el somítico de la 4ª a la 5ª semana y el metamórfico de la 6ª a la 8ª semana. El periodo presomítico, a su vez, incluye la fecundación, la segmentación del cigoto, la implantación del blastocisto, la pregastrulación, que es la formación del disco bilaminar, y la gastrulación propiamente tal, que es la formación del disco trilaminar, con las famosas 3 capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Todo esto ocurre a nivel del periodo presomítico. Luego tenemos un segundo periodo, el periodo somítico, que en general es donde empiezan a aparecer los primeros somitos o somitas. Estos somitos son sacos de tejido mesodérmico que forman las porciones metaméricas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, forman un hueso, forman un músculo, una arteria y un nervio específico. Eso es lo que hacen los somitos. Nos dan nuestra característica distribución metamérica. Finalmente tenemos el periodo metamórfico, donde se forman todos los órganos de los sistemas, para el final del periodo embrionario tener lo que se dice como una personita en miniatura. Es como que al final del periodo embrionario todo el resultado final es que nosotros tenemos una persona pequeña con todos sus órganos preparadas para el periodo fetal, porque el periodo fetal es un periodo principalmente de crecimiento, de desarrollo y maduración de los órganos ya formados en el periodo metamórfico. Bueno, periodo presomítico. Bueno, todo parte obviamente desde la fecundación, donde se une el ovocito y el espermatozoide, se forma el cigoto. Y esto ocurre principalmente en el tercio distal de la tuboterina o trompa de falopio, o sea acá. En esta zona ocurre. Lo que ocurre con este cigoto es que este cigoto sufre una serie de divisiones mitóticas en un proceso que se llama segmentación del cigoto, y por tanto aumenta su número de células. Todo esto ocurre mientras va migrando desde la tuboterina al útero. A medida que más y más células se generan, estas se hacen más pequeñas, ya que en todo este proceso el cigoto no ha crecido en tamaño, o sea, sigue el mismo tamaño, pero ha aumentado el número de células. Y esto ocurre principalmente porque está atrapado por la zona pelúcida. La zona pelúcida no deja que crezca este producto de la fecundación, que en este caso se llama mórula por la cantidad de células. No crece. Aumentan el número de las células, pero las células son cada vez más pequeñas. Todo por la zona pelúcida. Entonces, ¿qué ocurre? Desde la tercera división mitótica, en el estado de más de 8 células, el cigoto se compacta. Y las células, que cada una de estas células recibe el nombre de blastómera, se dividen en 2 tipos. Las que están en la periferia, esto ocurre con el proceso de compactación. Las de la periferia pasan a llamarse trofoblasto, que es lo que finalmente generará los anexos embrionarios, como por ejemplo la placenta. Y lo que está dentro, la masa celular interna, va a formar el embrioblasto, que es lo que finalmente genera el embrión. Mientras tanto, dentro del cigoto se está generando una cavidad, debido principalmente a la entrada de líquido desde el exterior.
Cuando esto ocurre, se forma la cavidad, el cigoto pasa a llamarse blastocisto y la cavidad generada, blastocelo, cavidad del blastocisto. O sea, tenemos en un principio, se va generando una cavidad, lo que hace que este cigoto, que en este caso se llama mórula por la cantidad de células, pase a llamarse blastocisto y la cavidad interna se llama cavidad del blastocisto o blastocele. Y tenemos obviamente el embrioblasto y el trofoblasto rodeándolos. Durante la segunda semana, antes de llegar a la segunda semana, hay que saber una cosa importante, que el blastocisto, mientras continúa su trayecto en el útero, llega al útero, pierde la zona pelúcida, como podemos ver aquí, en un proceso llamado eclosión del blastocisto. Aquí el blastocisto, la zona pelúcida se rompe y el blastocisto sale de la zona pelúcida, y con esto lo que logra es que finalmente se pueda estar libre y finalmente adherirse a la mucosa uterina. Durante los días se dice entre el sexto y octavo día. Generalmente se hace un corte en la primera semana, justo después de la fecundación. O sea, después de la primera semana, el blastocisto logró eclosionar y logró adherirse al útero. Ahora pasamos a la segunda semana. ¿Qué ocurre en la segunda semana? En la segunda semana ocurren demasiadas cosas, muchas cosas. Es tal que se le llama esta semana la semana del 2. ¿Por qué? Porque el embrioblasto que nosotros habíamos visto anteriormente ahora se divide en dos capas. Una capa que se llama epiblasto, la superior, y una inferior que se llama hipoblasto. A su vez, el trofoblasto que estaba por fuera, por la periferia, también se diferencia en dos. Uno es el sincitiotrofoblasto que está por más exterior y el citotrofoblasto que está más internamente. O sea, las dos estructuras embrionarias anteriormente descritas, embrioblasto, trofoblasto, se diferencian en dos capas. También se generan dos nuevas cavidades. Antes teníamos el blastocele, que en este punto pasa a llamarse saco vitelino, y a su vez dentro del embrioblasto se forma una nueva cavidad que pasa a llamarse amnios o cavidad amniótica. El embrioblasto en general lo vemos aquí con dos capas. Aquí esta es una visión, se podría decir, más como superolateral, y podemos ver que están las dos capas del embrioblasto. El crecimiento celular aquí tiende a ser más bien horizontal, por lo tanto se forma una especie de disco, que en este caso es un disco bilaminar. O sea, aquí tenemos un disco, este es un corte que está partido en dos, por lo tanto aquí en general todo esto es como un disco, y es un disco con dos láminas. Por eso se llama disco bilaminar. Y en general a este periodo tiende a llamársele como pregastrulación, porque es el episodio previo a lo que ocurre ahora. En la tercera semana ocurre la formación de la línea primitiva o estría primitiva. Aquí tenemos la fosita primitiva, la estría primitiva, esto en la porción más caudal o la porción posterior, se podría decir, del disco embrionario. Aquí también lo vemos en esta misma zona. Se forma esta línea o estría primitiva en el disco bilaminar, específicamente en el epiblasto, en su extremo caudal, como se describe bien. Y se forma esta línea primitiva principalmente por un proceso de proliferación y migración de células desde esta capa en un proceso que se llama gastrulación. O sea, la formación de la línea primitiva es el puntapié inicial para la gastrulación. ¿En qué consiste la gastrulación? Entonces las células empiezan a migrar desde esta fosita. Aquí podemos ver que la línea primitiva y la fosita se forman principalmente porque las células empiezan a migrar, invaginan, se meten hacia adentro, entonces crean un espacio vacío en esta zona. Migran, y en general la primera camada de células que migran desplazan y reemplazan el hipoblasto, formando el endodermo, que es lo que tenemos descrito aquí. La primera camada va a empezar a desplazar el hipoblasto que está aquí y va a empezar a formar el endodermo. La segunda camada de células va a formar el mesodermo
y la capa de células que quede aquí en el epiblasto va a pasar a ser el ectodermo. Entonces vamos a transformar un disco que en un principio era un disco bilaminar en un disco trilaminar con las 3 capas germinativas correspondientes, que todo gracias al proceso de gastrulación. Ahora, el ectodermo es muy importante para el sistema nervioso central, ya que está organizado en 3 porciones o territorios presuntivos. La porción más central, que es el neuroectoblasto, que esto es lo que va a formar el tubo neural. Esto se va a encerrar y va a formar un tubo, y por lo tanto va a generar el encéfalo y la médula espinal, con todas sus neuronas, también algunas estructuras de la neuroglia como la astroglia y la oligodendroglia. Luego le siguen las crestas neurales, lo más lateral, las crestas neurales. Estas crestas neurales lo que hacen es que originarán toda la sustancia gris fuera del sistema nervioso central, en forma de ganglios. Ganglios espinales, ganglios simpáticos, ganglios parasimpáticos, las raíces de los nervios craneales mixtos, el quinto par o trigémino, el séptimo o facial, el noveno o glosofaringio y el décimo o nervio vago. También van a formar las leptomeninges, específicamente, o como se le llama a la conjunción de la aracnoides y la pía madre, las más internas, junto a la microglia, y las células de Schwann, entre otras muchas estructuras que forman las crestas neurales, porque las crestas neurales forman mucho más que solo estructuras del sistema nervioso central, el sistema nervioso específicamente, muchas más. Y luego tenemos el epidermoblasto, que formará parte de las raíces, que también obviamente va a formar principalmente la piel, pero también forma otras estructuras de las raíces de los nervios mixtos, entre otras muchas otras estructuras, obviamente. Ya. Entre la cuarta y la quinta semana inicia el periodo somítico, donde empiezan a aparecer los somitos. Los somitos son estas estructuras que están aquí. ¿Qué vemos aquí? Miren. Vemos aquí el apnios. Esto es como si miráramos el antiguo disco bilaminar, trilaminar que nosotros veíamos. Ahora lo estamos viendo como desde arriba. Entonces ahora vemos que el disco ya no parece tan disco. Vemos que el tubo neural, que el epidermoblasto ahora está empezando a doblar y va a empezar a formar el tubo neural. Y a su vez también se forman los somitos, que están aquí. Todos estos son somitos. ¿Ya? Entonces, inicia con la aparición, el periodo somítico inicia con la aparición del primer somito, que son estos pequeños sacos de mesodermo paraxial que formarán estructuras mesodérmicas en metamería, hueso, músculo, nervios, vasos, etc. Todos estos somitos van apareciendo progresivamente. Se pueden sintetizar todos estos eventos en el siguiente listado. ¿Qué va ocurriendo en el periodo somítico? Se forman los somitos, se empieza a incurvar el embrión, porque recuerden que pasamos de un disco a una estructura que va a ser más bien, el embrión no es un disco, el embrión es una estructura, el embrión finalmente forma una estructura más bien encorvada. El embrión se empieza a regionalizar, se empieza a delimitar el embrión, empiezan a aparecer los esbozos de los miembros, empieza a formarse la región faríngea umbilical, y lo más importante y lo que nos lleva aquí, el proceso de neurulación, que es donde se forma el tubo neural y emigran las crestas neurales. Después de todo esto, vamos a empezar a hablar un poco del desarrollo del sistema nervioso. Todo parte, y no podemos no hablar de la formación del tubo neural si no hacemos una mención al origen de otra estructura importantísima para su formación, la notocorda. Ya. ¿Cómo se va formando esta notocorda? La notocorda se va formando al mismo tiempo, esto es importante, se va formando al mismo tiempo que las 3 capas germinativas, por lo que corresponde al mismo periodo de la gastrulación en la tercera semana. O sea, todo esto ocurre a nivel de la tercera semana. Entonces, la notocorda se forma a partir de células prenotocordales que se invaginan por la fosita primitiva, estructura craneal a la línea primitiva. O sea, tenemos que la línea primitiva hasta acá, por ejemplo, aquí se ve, y la fosita está por delante del esquema que se acuerdan anteriormente. Ya, estas células que van migrando se intercalan con el hipoblasto formando la placa notocordal. Luego esta placa, que es la placa que está aquí, ven que se están intercalando. Tenemos el endodermo del embrión o hipoblasto, porque todo esto ocurre, esto es una cosa importante que ocurre en la embriología. Los procesos no son únicos, o sea, no es que por ejemplo llega la gastrulación y todo el hipoblasto se transforma en endodermo, no es así.
esto es un proceso que se va expandiendo a través del disco embrionario. Por lo tanto, en un mismo periodo de tiempo puede haber zonas que ya están que siguen con hipoblasto y otras zonas más nuevas que ya el hipoblasto ha sido reemplazado por el endodermo. Por lo tanto, este proceso es un proceso continuo. Por eso aquí yo les dije primero hipoblasto y aquí dice endodermo, que aquí las células se están mezclando y se forma la placa notocordal. Las células de esta placa proliferan y migran hacia cefálico para finalmente liberarse del ya llamado endodermo. O sea, en un principio era hipoblasto, aquí ya es endodermo y de a poco esto se está empezando a formar para formar un tubo y se van a empezar a desprender la placa notocordal del endodermo. Entonces, las células de esta placa proliferan, siguen proliferando, finalmente se liberan y forman un verdadero cordón macizo, que es el que se ve aquí. Primero es placa y luego es un cordón. Se desprende, queda el endodermo libre y se forma la notocorda. Ahora, ¿por qué hablamos de la notocorda? ¿Por qué la notocorda es tan importante? Porque la notocorda, el rol principal y su importancia para el proceso de neurulación es que esta estructura es una inductora de la formación del sistema nervioso central. O sea, libera moléculas que actúan en el ectodermo adyacente arriba y las induce para formar las células precursoras del sistema nervioso central. O sea, sin notocorda no tenemos neurulación, no tenemos sistema nervioso. O sea, esta estructura lo que hace es estimular el ectodermo adyacente para que se transforme en el tubo neural. Entonces, el proceso de neurulación, la notocorda, entonces, que está aquí, ya bien formada, empieza a estimular el ectodermo adyacente que se llama neuroectodermo, el neuroectoblasto, para que se engruese y forme la placa neural. O sea, el momento en que el ectodermo se engruesa, forma la placa neural. Más tarde, los bordes laterales de la placa neural se empiezan a elevar. ¿Se dan cuenta? Se empieza a elevar y forman los pliegues neurales. O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? En un principio teníamos una placa. Luego los pliegues laterales se empiezan a elevar y ocurre que se forma entonces un valle y se forman crestas. Crestas que se llaman crestas neurales. Y el valle se llama surco neural. Entonces en un principio tenemos una placa neural y luego tenemos pliegues neurales y surco neural. Hacia el final de la tercera semana, los pliegues neurales se elevan todavía más. Se acercan y se fusionan entre sí, que es lo que ocurre aquí. Se acercan lo suficiente y se fusionan. ¡Pah! De forma irregular. ¿Qué significa que se fusionen en forma irregular? O sea, en algunas zonas, formando entonces el tubo neural. Recuerden, todos los procesos que estoy describiendo son procesos, en general son procesos continuos, son procesos que van casi paralelos. Entonces, lo que ocurre es que en una zona se está fusionando, pero otra zona va a ser, hay una zona del tubo neural que está así, otra zona que está así y otra zona que ya se fusionó. A eso es lo que quiero llegar. Es un proceso continuo. Entonces, con esta fusión, como esta fusión es irregular, primero parte en la región cervical y la zona específica de la región cervical donde empieza se le tiende a llamar punto nucal, que generalmente está entre el cuarto y quinto somito. O sea, es un detalle se podría decir para embriología más que para lo que estamos viendo ahora, entre el cuarto y quinto somito, y va migrando entonces hacia cefálico y caudal, como si fuera un cierre que se va sellando. Que es lo que nosotros vemos aquí. Se genera el punto nucal aquí y de a poco se va cerrando hacia craneal y hacia caudal. Ven que no es un proceso continuo. Entonces, en esta zona de aquí ya vamos a tener tubo neural, pero en la zona de aquí seguimos teniendo placa neural, pliegues neurales, entonces va variando. Entonces, mientras se va fusionando, los bordes libres del ectodermo superficial se separan del tubo neural y se unen entre sí y forman una capa continua que formará el epitelio de la epidermis, el epidermoblasto. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que vimos acá.
se unen los pliegues, se forma el tubo neural y a su vez estas porciones de acá se unen y forman, y el ectodermo, las porciones del ectodermo se unen y forman una capa continua, que después esto va a ser la piel. La epidermis, como aquí bien descrita aquí. Entonces tenemos tubo neural, la epidermis, la notocorda y eso. Ahora, va ocurriendo otra cosa también, que es lo que llevamos acá de nuevo. Como la fusión es irregular, repito nuevamente, entonces existe una comunicación entre la nueva cavidad, porque ahora el tubo neural se está cerrando, pero el tubo neural es hueco. Por lo tanto, hay una comunicación por anterior y una comunicación por posterior, o craneal o caudal. Estas comunicaciones se les llaman neuroporos. Entonces tenemos un neuroporo anterior y un neuroporo posterior, que se cierran respectivamente el neuroporo anterior al día 25 y al día 27. Y una vez cerrados, el tubo neural completamente queda aislado. Ya. Otra cosa que ocurre al iniciarse la fusión de los pliegues neurales es que un grupo de células neuroectodérmicas ubicadas en las crestas de cada pliegue, o sea, estas zonas, este grupo de células que ocurre, mientras se van fusionando los pliegues, este grupo de células, lo que ocurre es que se pierden afinidad por sus células vecinas y migran formando las crestas neurales. O sea, se unen, primero se unen, luego el tubo neural se cierra, los pliegues de la epidermis futura se van a unir y estas crestas neurales se van a separar. O sea, se cierra el tubo neural, las crestas neurales igual entran y luego se separan del tubo neural. Eso es lo que va ocurriendo. Estas crestas se terminan ubicando entre el tubo neural y el epidermoblasto. Estas crestas neurales darán origen a diversidad de tejidos, de los cuales son parte del sistema nervioso, los ganglios espinales, los ganglios autónomos, de los pares craneales que nosotros nombramos mixtos, 5, 7, 9 y 10, las células de Schwann, la microglia, la leptomeninges, todo va a ser formado a partir de las crestas neurales. Y la cavidad o luz dentro del tubo neural va a formar los ventrículos del encéfalo y el canal central de la médula espinal. Aquí lo mismo, vemos que las crestas neurales van a formar muchas estructuras, incluso estructuras más allá del sistema nervioso, por ejemplo, glándula suprarrenal, melanoblastos de la piel, etc. Mucho más que solo estructuras del sistema nervioso, eso es importante igual. Con respecto a las cavidades, aquí está. Tenemos el tubo neural, que de a poco está hueco. Cuando todos estos espacios vacíos, huecos, se van moldeando mientras se va modificando el tubo neural. Y se va sectorizando las vesículas encefálicas que nosotros ya describimos anteriormente. Y esto posteriormente va a ser los ventrículos a nivel del encéfalo y el canal central de la médula a nivel de la médula espinal. Bueno, con relación a la morfogénesis final del tubo neural, esto ya lo describimos. El tubo neural se termina dividiendo, esto ya es un corte, como podríamos decir, coronal del tubo neural. Tenemos las vesículas clásicas, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, mientras la región inferior forma la médula espinal. Aparecen dos nuevas curvaturas en el tronco, en el tubo neural, la curvatura cefálica y cervical, que aquí no las podemos ver porque este es un corte coronal. En una visión más bien lateral se pueden ver las curvaturas. Más tarde se generan nuevas vesículas. Desde el prosencéfalo, que está aquí, nace el prosencéfalo secundario o telencéfalo, el diencéfalo. El romboencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. ¿Ya? Ahora, todo esto que nosotros estamos describiendo en general es posible gracias a una importante proliferación del neuroepitelio, del tubo neural. Aquí está el neuroepitelio. Aquí está el neuroepitelio del tubo neural y va empezando a proliferar. Entonces se producen células neuroepiteliales que, dependiendo de la forma en que se separan, o sea, las células neuroepiteliales hacen mitosis, se dividen. Ahora, la forma en que se dividen va a condicionar si estas células se quedan ahí mismo y forman parte de un pool de células de neuroepitelio o migran
y finalmente se diferencian. O sea, es como que se genera una nueva célula neuroepitelial, esta célula neuroepitelial puede quedarse en su lugar de origen y continuar dividiéndose para generar más células neuroepiteliales, o puede irse, migrar y luego diferenciarse en otra estructura, que vamos a ver ahora. Cuando las células neuroepiteliales migran, se diferencian. Las primeras células se diferencian en neuroblastos, que serán las futuras neuronas, y estas migran hacia la capa del manto, mientras las prolongaciones dendríticas y axonales de los neuroblastos forman a su vez la capa marginal, que es lo que se ve acá. Los neuroblastos desde el neuroepitelio migran hacia la capa marginal y los axones y las dendritas forman la capa marginal por la parte más externa. Una vez el neuroepitelio deja de producir neuroblastos, empieza a producir glioblastos. Estos glioblastos después se diferencian en astroblastos, oligodendroblastos, que formarán oligodendrocitos, y a su vez astrocitos protoplasmáticos y fibrosos, como muestra la figura. Y finalmente, las células del neuroepitelio que quedan se diferencian en epitelio ependimario, que cubre todas las cavidades del sistema nervioso central, que es lo que se ve aquí. Finalmente, la capa que queda del neuroepitelio, que no migró, va a formar las células ependimarias. Lo mismo aquí, tenemos el neuroepitelio, forma las células ependimarias, neuroblastos, glioblastos, aquí continúa el desarrollo, y de los glioblastos se forman los astroblastos y oligodendroblastos. Exactamente el mismo esquema de la imagen anterior. ¿Qué ocurre con la capa del manto? A su vez se divide en dos zonas a cada lado, una zona ventral y zona dorsal, separadas entre sí por un surco limitante que está acá. El surco limitante es longitudinal, por lo tanto, como este es un corte transversal, se ve como un punto, pero esto es una línea longitudinal. Las zonas ventrales son las placas basales o motoras, y las dorsales son las placas alares o sensitivas. Y esto ocurre a nivel de todo el tubo neural, y dependiendo de qué zona se desarrolle, va a formar distintas estructuras y distinta morfología, si a nivel del encéfalo, si es a nivel del tronco, a nivel de la médula espinal. Y después, obviamente, esto, en el caso de esta imagen, evoluciona a médula espinal. ¿Qué va ocurriendo? Entonces las vesículas se van formando, van desarrollándose y de a poco van adquiriendo distinta morfología hasta asemejar la morfología normal del ser humano. 3 semanas, 7 semanas, 11 semanas y posteriormente al nacer. Bueno, aquí se presenta la bibliografía general de todos los 5 videos antes mencionados. Si es que no han visto los videos anteriores, hemos abordado también los temas de la parte 1 de clasificación del sistema nervioso, la parte 2 de histología, la parte 3 de neuroanatomía y la parte 4 de fisiología. Y desde ya hago la invitación, porque si no han visto los videos, para que lo hagan. Eso ha sido todo. Desde ya, muchas gracias.